Se suponía que sería un nuevo comienzo. Amelia, una joven negra con grandes sueños, se mudó a Nueva York para comenzar su viaje en una prestigiosa universidad, pero desde los primeros días se enfrentó a prejuicios crueles y acoso implacable de estudiantes y profesores, excepto por una persona, un profesor que parecía amable, comprensivo, pero un día se ofrece a ayudarla a estudiar para un examen difícil invitándola a su casa. Amelia, desesperada por ayuda, acepta y, sin saberlo, entra en una pesadilla de la que se arrepentirá por siempre. Mira hasta el final para descubrir el impacto y el giro, y no olvides suscribirte. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Déjanos saber en los comentarios desde dónde estás mirando. Las calles abarrotadas de la ciudad de Nueva York palpitaban de energía cuando salió del taxi. Su corazón se aceleraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Este era su momento, su nuevo comienzo en la ciudad con la que había soñado durante tanto tiempo. Ajustó su agarre en el asa de su maleta, respiró hondo, y miró a su alrededor a los altos edificios que se elevaban sobre ella, cada uno representando posibilidad y ambición. La universidad en la que había trabajado tan duro para entrar era simplemente a la vuelta de la esquina esperándola. Había dejado atrás todo lo familiar para perseguir sus sueños, y ahora, parada en medio de extraños en una ciudad desconocida, sintió una oleada de determinación. Su nombre era Lena, y había superado más obstáculos de los que podía contar para estar aquí en casa. La gente siempre decía que nunca llegaría tan lejos, pero les había demostrado que estaban equivocados. Su aceptación en una prestigiosa universidad era su boleto a una vida mejor, una oportunidad de elevarse a sí misma y a su familia. Lena era consciente de que no sería fácil enfrentar desafíos en este nuevo entorno, pero no estaba preparada para la dureza de lo que la esperaba en su primera semana de clases. Lena notó rápidamente algo inquietante en la forma en que la gente la miraba, las escaleras que permanecían un poco demasiado tiempo, los susurros a sus espaldas. Al principio no podía ignorarlos, trató de ignorarlos diciéndose a sí misma que todo estaba en su cabeza. Los estudiantes nuevos a menudo estaban sujetos a escrutinio, ¿verdad? Pero a medida que los días se convertían en semanas, la animosidad se hizo más clara, más aguda e imposible de ignorar. Sus compañeros de clase eran fríos. Desdeñosa y distante. Cada vez que entraba en una habitación parecía como si el aire se tensara y las conversaciones se apagaran mientras los ojos se volvían hacia ella. Juzgadora y poco acogedora, rara vez la invitaban a los grupos de estudio, y si se atrevía a acercarse a uno, los estudiantes ponía excusas y se escabullía antes de que pudiera unirse a ellos. Incluso los profesores parecían tratarla con una especie de desdén contenido. Sus palabras estaban teñidas de una sutil condescendencia. Lena pronto se dio cuenta de que era la única estudiante negra en muchas de sus clases, y ese hecho parecía diferenciarla de la peor manera posible. La veían como diferente, una forastera que no pertenecía. Cada día el peso de este rechazo silencioso se hacía más pesado. La ridiculizaban por sus respuestas en clase, su acento, su apariencia. Un grupo de estudiantes comenzó a burlarse de ella en los pasillos. Susurraban insultos raciales en voz baja cuando pasaban junto a ella, y hacían bromas que picaban incluso cuando intentaban reírse como si fuera solo humor. Un día, un grupo de estudiantes de Street la encontró estudiando sola en la biblioteca y comenzó a rodearla. Le susurraron comentarios crueles y comentaron sobre su apariencia, burlándose de sus aspiraciones y riéndose de cómo alguien como ella pensó que podría triunfar en su escuela. Las palabras la hirieron profundamente y Lena sintió una mezcla de vergüenza y enojo. Sus mejillas ardían mientras trataba de concentrarse en sus notas fingiendo no escucharlas, pero las palabras se aferraron a ella, hundiéndose profundamente en su corazón, y no podía deshacerse de la sensación de aislamiento y soledad. Los profesores no eran mucho mejores, muchos parecían desinteresados en ayudarla, ignorando sus preguntas o proporcionando respuestas vagas e inútiles. Algunos la ignoraron por completo, favoreciendo a otros estudiantes mientras luchaba por mantenerse al día con el trabajo del curso. Sus calificaciones comenzaron a sufrir y con cada pobre mark, el peso del fracaso se hacía más grande. Estaba desesperada por encontrar a alguien que la entendiera, alguien que pudiera ver su potencial en lugar de su color de piel. Entonces, en medio de su lucha, Lena encontró un rayo de esperanza. El profesor Richards, un hombre de unos 50 años con una sonrisa amable y tranquilizadora, era la única persona que la trataba con genuino respeto, a diferencia de los otros profesores. Se tomaba el tiempo para responder sus preguntas de manera considerada y ofrecerle aliento cuando la veía luchar. Era atento, paciente y nunca la miraba con el desdén que esperaba de todos los demás. El profesor Richards enseñaba literatura, una de las materias favoritas de Lena, y ella sentía una sensación de alivio cada vez que entraba en su aula. A menudo asignaba ensayos que invitaban a la reflexión y alentaba las discusiones, fomentando un entorno en el que ella se sentía valorada. Sus comentarios sobre sus trabajos eran constructivos y la hacían sentir como si sus ideas valieran la pena, que tenía algo importante que aportar.
Nunca la ridiculizaba ni descartaba sus esfuerzos. En cambio, parecía querer genuinamente que ella tuviera éxito. Lena se encontró confiando cada vez más en su apoyo. Comenzó a compartir sus luchas con él, insinuando la hostilidad que enfrentaba sin entrar en demasiados detalles. El profesor Richards siempre escuchaba, asentía con simpatía y ofrecía palabras de sabiduría. Ella llegó a confiar en él viéndolo como un mentor, alguien que veía más allá del color de su piel y la reconocía por quien realmente era, pero fuera de su salón de clases, la hostilidad continuó aumentando. Una tarde, después de un día particularmente duro en el que un grupo de estudiantes se había burlado de ella por hablar en clase, Lena se encontró llorando en un rincón apartado del campus. Trató de recomponerse, secándose los ojos y diciéndose a sí misma que se mantuviera fuerte, pero la soledad asintió con la cabeza. Se preguntó si había cometido un error al venir aquí, si había sido tonta al creer que podía pertenecer a este lugar. La idea de rendirse cruzó por su mente más de una vez a pesar de los desafíos constantes. Lena se aferró a la esperanza de que las cosas mejoraran. Se centró en sus estudios, pasó largas horas en la biblioteca, se esforzó por demostrar a todos que era capaz, que merecía su lugar aquí y, a pesar de todo, el profesor Richards siguió siendo su única fuente de aliento, la única persona que la mantuvo con los pies en la tierra cada semana. Esperaba su clase encontrando consuelo en las discusiones intelectuales y su genuina amabilidad hacia el final del semestre. Sin embargo, las cosas comenzaron a pasarle factura. El estrés, el aislamiento y la hostilidad implacable pesaban mucho sobre su salud mental y emocional. Luchaba con las tareas, no podía concentrarse, su mente estaba nublada por la duda y el agotamiento, sentía que estaba resbalándose y, sin importar cuánto lo intentara, parecía que no podía mantener el ritmo. Sus calificaciones comenzaron a bajar y el miedo al fracaso se hizo más grande con cada día que pasaba. Finalmente, llegó el día en que se enfrentó a su mayor desafío hasta el momento, un examen crucial de historia que determinaría una gran parte de su calificación. Lena había estudiado incansablemente, estudiando libros de texto y notas, pero mientras estaba sentada en la sala de exámenes, su mente se quedó en blanco, las palabras en el papel se volvieron borrosas y apenas podía concentrarse. Sintió el peso de cada insulto, cada rechazo, presionándola, lo que le hizo imposible pensar con claridad. Cuando terminó el examen, Lena supo que no lo había hecho bien. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que este fracaso podría ser el punto de ruptura, el golpe final a su ya frágil sentido de autoestima. No podía soportar la idea de enfrentar a sus compañeros de clase que sin duda se deleitarían en su derrota. Desesperada y derrotada, se dirigió a la oficina del profesor Richards con la esperanza de recibir algo de tranquilidad. Un poco de aliento para seguir adelante, ella llamó a su puerta y cuando la abrió, la saludó con una cálida sonrisa. Sintiendo inmediatamente su angustia, le contó su problema. Le contó sobre el examen, la presión y la sensación de fracaso que pesaba sobre ella. El profesor Richards escuchó pacientemente, asintió con la cabeza y ofreció palabras de consuelo. Le dijo que no se preocupara, que entendía lo difíciles que eran las cosas para ella. Luego, con una mirada de compasión, hizo una sugerencia que la tomó por sorpresa. Se ofreció a ayudarla a prepararse para la siguiente ronda de exámenes invitándola a su casa para una sesión de estudio tranquila y concentrada. Lena dudó en primero, pero la desesperación en su corazón superó sus dudas. Confiaba en él. Después de todo, él era la única persona que le había mostrado amabilidad en este lugar. Con un rayo de esperanza, Lena aceptó reunirse con él en su casa. Agradecida por la oportunidad de cambiar las cosas, salió de su oficina sintiendo una pequeña sensación de alivio, aferrándose a la creencia de que tal vez, solo tal vez, las cosas mejorarían los días siguientes al examen de historia aprobado. En una confusión de ansiedad y dudas, Lena no podía deshacerse de la sensación de fracaso que se aferraba a ella como una sombra. Sus pensamientos giraban alrededor de sus errores, repitiendo cada pregunta, había luchado con cada respuesta, no estaba segura. El examen se suponía que era una oportunidad para demostrarse a sí misma, una oportunidad para mostrarles a todos que era capaz e inteligente, pero en cambio se sentía como si se hubiera decepcionado a sí misma, y ese miedo persistente a la incompetencia no la dejaba descansar. Pasó horas sola en la biblioteca, su mirada fija en sus libros de texto, aunque apenas absorbía una palabra, su mente estaba demasiado llena de los duros comentarios y las risas burlonas de sus compañeros de clase, el frío, la indiferencia de la mayoría de los profesores, y la tensión implacable de sentirse como una extraña. Incluso el pensamiento de enfrentarse a sus compañeros después del pobre desempeño en su examen de historia, le revolvía el estómago de ansiedad a medida que pasaban los días. Lena se volvió cada vez más retraída, evitando las interacciones con sus compañeros de clase y manteniéndose sola. No quería que nadie viera cuán profundamente la situación la estaba afectando. Trató de ocultar su lucha detrás de una máscara de compostura, pero por dentro sentía que se estaba deshaciendo.
El estrés había hecho mella en su sueño, su apetito y su capacidad para concentrarse todos los días se sentían como una batalla contra un peso invisible que presionaba y bajaba sobre sus hombros. En sus momentos más oscuros, sus pensamientos volvieron al profesor Richards. Él era la única persona que le había demostrado genuina amabilidad y apoyo desde que llegó a la universidad. Su aliento había sido un salvavidas, un recordatorio de que no estaba completamente sola en este lugar. Recordó sus palabras, su guía paciente y la forma en que siempre parecía ver su potencial incluso cuando nadie más lo hacía. Una tarde, mientras estaba sentada sola en un rincón tranquilo de la biblioteca, se dio cuenta de que ella no podía seguir luchando por su cuenta, necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que comprendiera la presión bajo la que estaba. Después de un momento de vacilación, decidió ir a la oficina del profesor Richard. Tal vez él podría ofrecerle alguna orientación o al menos una palabra reconfortante para aliviar la confusión dentro de ella. Cuando llegó a su oficina, la saludó con una cálida sonrisa. Su presencia calmó de inmediato sus nervios. Respiró profundamente para tranquilizarse antes de comenzar a hablar. Le contó sobre el examen, el miedo al fracaso y la abrumadora sensación de aislamiento que se había estado acumulando dentro de ella. Admitió que estaba luchando por mantenerse al día con sus estudios a pesar de sus mejores esfuerzos y que la hostilidad constante a la que se enfrentaba le dificultaba concentrarse en sus objetivos. El profesor Richards escuchó atentamente. Su expresión era pensativa y comprensiva. Cuando terminó, él asintió y le ofreció palabras de tranquilidad y aliento. Le dijo que los reveses eran una parte natural del viaje y que su resistencia frente a la adversidad era un testimonio de su fuerza. Le recordó que el valor no se definía por un solo examen y que tenía el potencial de superar cualquier desafío si creía en sí misma. Mientras hablaba, Lena sintió un rayo de esperanza agitarse dentro de ella. Sus palabras calmaron el dolor en su corazón y por primera vez en días sintió una sensación de alivio. Estaba agradecida por su apoyo y se encontró confiando en él aún más sintiendo que realmente se preocupaba por su éxito. Entonces, cuando su conversación llegó a su fin, el profesor Richard hizo una oferta inesperada. Sugirió que podía ir a su casa para una sesión de estudio más concentrada, el ambiente sería más tranquilo, le explicó y podrían repasar el material de su examen en profundidad sin las distracciones del campus. Le aseguró que la ayudaría a prepararse para la siguiente ronda de exámenes para que pudiera recuperar su confianza y sentirse más preparada. Lena dudó, sintiendo una punzada de incertidumbre ante la idea de ir a su casa, pero la actitud tranquila y el tono sincero del profesor Richard la tranquilizaron. Después de todo, él no había sido más que comprensivo y respetuoso con ella, era su mentor, su única fuente de estabilidad en un mundo que se sentía cada vez más hostil, quería confiar en él para creer que su oferta era un acto genuino de bondad. Después de un momento de reflexión, asintió aceptando su invitación, le agradeció su generosidad, sintiendo una sensación de alivio y gratitud de que alguien estuviera dispuesto a ayudarla mientras salía de su oficina, no pudo evitar sentir un destello de optimismo, una esperanza de que tal vez con su guía podría encontrar su fu de nuevo. Llegó la noche de su sesión de estudio y Lena se dirigió a la casa del profesor Richard, se vistió con ropa modesta y cómoda, llevando su cuaderno y libros de texto, ansiosa por aprovechar al máximo esta oportunidad. Cuando llegó, él la recibió cálidamente y la hizo pasar adentro con una sonrisa tranquilizadora. La atmósfera en su casa era acogedora y tranquila, un marcado contraste con la bulliciosa energía del campus. Sintió una sensación de calma invadiéndola mientras se sentaba a la mesa lista para comenzar. Comenzaron discutiendo los temas con los que había luchado en el examen. Revisando conceptos históricos y eventos clave. El profesor Richards explicó las cosas con paciencia y se tomó su tiempo para asegurarse de que entendiera cada punto. Lena se encontró relajada, absorbiendo la información con una claridad que no había sentido en semanas. Sus explicaciones fueron minuciosas y perspicaces y sintió que su confianza aumentaba lentamente a medida que trabajaban en el material. Después de un tiempo, el profesor Richards sugirió que tomaran un breve descanso. Le ofreció una taza de té que ella aceptó con gratitud, bebiéndola mientras conversaban casualmente sobre sus metas, sus sueños y sus experiencias en la universidad. Compartió más sobre sus antecedentes, su familia y sus aspiraciones. Sintió una sensación de tranquilidad en su presencia. Él escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente u ofreciendo una palabra amable de aliento a medida que avanzaba la noche. Sin embargo, Lena comenzó a notar un cambio sutil en su comportamiento. Su mirada se demoró un poco demasiado tiempo. Sus palabras tenían un tono desconocido. Sintió un destello de inquietud, pero lo ignoró. Recordándose a sí misma que él no había sido más que respetuoso con ella hasta ahora, se concentró en su té, tratando de sacudirse la sensación de incomodidad. Luego, aparentemente de la nada, el tono del profesor Richard cambió por completo.
Se inclinó hacia adelante, su expresión se oscureció y le pidió que se quitara la falda. Lena congeló su mente, dando vueltas por la incredulidad, lo miró buscando en su rostro cualquier indicio de que estaba bromeando, que esto era algún tipo de malentendido, pero su mirada era intensa, inquebrantable, y no había rastro de humor en sus ojos. No, susurró su voz apenas audible cuando la conmoción y el miedo se apoderaron de ella. Trató de ponerse de pie con la intención de irse, pero él extendió la mano y agarró su muñeca con un agarre que era firme e inquebrantable. El pánico se apoderó de ella y luchó contra él tratando de liberarse, pero él era más fuerte sin una palabra, la arrastró por el pasillo y bajó por una escalera estrecha hacia un sótano poco iluminado. Su corazón latía con fuerza mientras observaba su entorno y se daba cuenta de que estaba atrapada, aislada y sin nadie que escuchara sus gritos de ayuda. El profesor Richards le soltó la muñeca y dio un paso atrás. Su expresión era fría e ilegible. Antes de que ella pudiera reaccionar, se dio la vuelta y subió las escaleras, cerró la puerta detrás de él y la dejó sola en la oscuridad. La mente de Lena corrió, la realidad de su situación se hundió mientras estaba parada en el frío y húmedo sótano, estaba sola, atrapada y vulnerable sin forma de escapar, su cuerpo temblaba de miedo e incredulidad, su mente luchaba por comprender cómo la única persona en la que había confiado podía traicionarla tan completamente, trató de calmarse, obligando a su respiración a estabilizarse mientras buscaba cualquier salida posible, pero no había ninguna. Las horas se prolongaron y Lena se quedó sin nada más que el frío silencio y el peso aplastante de su impotencia, sintió una vergüenza profunda y abrasadora que no podía explicar, como si de alguna manera hubiera provocado esto. Sobre sí misma al confiar en él su mente repetía cada momento de sus interacciones tratando de entender cómo había pasado por alto las señales, cómo se había dejado engañar los días pasaban, aunque la oscuridad del sótano hacía imposible decir la hora cada vez que el profesor Richards regresaba se giraba él repetía su demanda su voz fría e insensible cada vez que ella se negaba aferrándose a la poca fuerza que le quedaba sabía que no podía ceder no podía dejar que le quitara la última pizca de dignidad que le quedaba su cuerpo se debilitaba el hambre y el agotamiento minaban su fuerza pero su resolución permanecía intacta estaba decidida a sobrevivir a aguantar sin importar lo terrible que se volviera la situación y así cada día esperaba en la oscuridad su mente un campo de batalla de miedo, vergüenza y determinación aferrándose a la esperanza de que algún día de alguna manera encontraría una salida. Los días pasaban en el sótano frío y húmedo, cada hora se extendía interminablemente mientras Lena luchaba por mantener su cordura. La traición que sentía era abrumadora, un recordatorio implacable de cuán completamente había sido engañada. Su mente repetía cada interacción con el profesor Richards, las conversaciones que una vez habían parecido tan genuinas, tan solidarias. Ella había confiado en él, creído en su bondad, y ahora esa confianza se sentía como un veneno. Una infección que se filtraba en cada parte de su mente, llenándola de ira, vergüenza y arrepentimiento. El profesor Richards la visitaba todos los días, su comportamiento frío y calculador mientras repetía su demanda, quítate la falda, decía, su voz carecía de emoción cada vez que Lena se negaba a su voz, caballo de los días de aislamiento, su cuerpo debilitado por la falta de comida y sueño, se aferró a su resolución, decidida a no dejar que él rompiera su espíritu, incluso cuando su fuerza física menguaba. El sótano estaba oscuro, la única luz se filtraba a través de una pequeña ventana enrejada muy por encima de su cabeza. Trató de seguir la noción del tiempo mirando The Faint, los cambios de luz, aunque las horas parecían mezclarse en el frío y opresivo silencio, sus pensamientos se convirtieron en su única compañía, un eco constante de autoculpa y desesperación. Se preguntó cómo había pasado por alto las señales, cómo había sido tan ciega a su verdadera naturaleza. Cada noche, Lena yacía en el frío piso de concreto, temblando contra el frío que se filtraba en sus huesos. Le dolía el estómago de hambre y su cuerpo se sentía frágil como si pudiera romperse en cualquier momento. Pensó en su familia, en la gente que había dejado atrás para perseguir sus sueños, y una profunda tristeza se apoderó de ella. Un dolor por la vida que había esperado construir. Había llegado a esta ciudad llena de esperanza, llena de ambición, y ahora estaba atrapada. Sus sueños aplastados bajo el peso de la traición. Al tercer día, su fuerza comenzó a desvanecerse, su visión se volvió borrosa. Sus extremidades se sentían pesadas y un entumecimiento se apoderó de su cuerpo. Una apatía peligrosa que amenazaba con consumirla. Luchó contra eso, obligándose a mantenerse alerta para recordar quién era, incluso cuando el cansancio nublaba su mente. No podía dejar que ganara, no podía dejar que le quitara su dignidad. Luego, al cuarto día, el profesor Richards le devolvió su expresión tan fría e inflexible como siempre. La miró con ojos agudos y evaluadores y una vez más repitió su demanda, pero esta vez, Lena sintió una oleada de desafío, un fuego que se encendió desde las profundidades de su alma. Lo fulminó con la mirada, su voz firme y resuelta mientras se negaba.
Se negaba a darle la satisfacción de verla romper algo en su desafío, pareció inquietarlo. Un destello de frustración cruzó su rostro antes de enmascararlo rápidamente con indiferencia sin decir palabra. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él, dejándola sola en la oscuridad una vez más mientras los días continuaban. El profesor Richards regresaba cada día repitiendo sus demandas, pero la resolución de Lena permaneció intacta. Se aferró a los fragmentos de su fuerza, decidida a sobrevivir, a resistirlo, sin importar el aislamiento, el hambre, el frío, no eran nada en comparación con la fuerza de su espíritu, el fuego que ardía dentro de ella, a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de pasos descendiendo las escaleras, su cuerpo se tensó, preparándose para otro encuentro, otra batalla de voluntades. Pero esta vez cuando la puerta se abrió, la expresión del profesor Richard era diferente, había una fría satisfacción en sus ojos, una sensación de finalidad que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Sin una palabra, él se estiró, agarró su brazo con una fuerza que la hizo sentir mal, y comenzó a arrastrarla por las escaleras. Su cuerpo debilitado luchó por mantenerse en pie, sus piernas temblaban mientras tropezaba detrás de él, su mente se tambaleaba con confusión y miedo, no tenía idea de lo que pretendía, pero la mirada en sus ojos le dijo que lo que fuera que la esperaba, estaba lejos de ser misericordioso. La condujo a través del pasillo tenuemente iluminado hasta un dormitorio, un espacio pequeño y estéril con una cama individual y una silla en la esquina. Le soltó el brazo y ella se desplomó sobre la cama. Su cuerpo tardó 2 semanas en permanecer de pie, demasiado exhausto para resistirse. Lo observó mientras se movía por la habitación, sus movimientos eran precisos y controlados, como si hubiera planeado cada detalle por un momento. Se paró sobre ella, su mirada era fría y calculadora, y Lena sintió una ola de miedo invadirla, una impotencia que se apoderó de su corazón y amenazó con ahogarla. No podía luchar contra él, no en su estado debilitado, y la realización la llenó de un terror que era a la vez paralizante y sofocante. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Lena yacía allí, su mente acelerada, su cuerpo temblaba mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Estaba sola otra vez, pero esta vez no había cerradura. Ninguna barrera que la mantuviera confinada. La comprensión se le ocurrió lentamente, un débil rayo de esperanza, atravesando la oscuridad. En un día miró alrededor de la habitación, su mirada cayó sobre la pequeña pila de ropa en una silla cercana, su propia ropa doblada, cuidadosamente como si se burlara de ella, un recordatorio de todo lo que había perdido. Sintió una oleada de ira, una rabia ardiente profunda que burbujeó desde dentro de ella, un fuego que encendió su espíritu y la llenó de una determinación renovada. Mientras los minutos pasaban, Lena se obligó a ponerse de pie, sus piernas débiles e inestables, pero su resolución inquebrantable. Escaparía, sobreviviría, y se aseguraría de que el profesor Richards pagara por todo lo que le había hecho. Recogió su ropa vistiéndose rápidamente, su mente acelerada mientras planeaba su próximo movimiento. Sabía que tenía que tener cuidado de esperar el momento adecuado, pero el fuego en su corazón era demasiado fuerte para ignorarlo. Cuando el profesor Richards regresó, parecía sorprendido de encontrarla vestida. Un destello de molestia cruzó su rostro, pero no dijo nada. Su expresión era ilegible cuando abrió la puerta, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Ella obedeció, su mirada fija hacia adelante, su corazón latía con fuerza mientras se obligaba a mantener la calma. Para ocultar la rabia que hervía bajo su piel, la guió por el pasillo. Su silencio la desconcertaba, el peso de su presencia, un recordatorio constante del peligro en el que estaba, pero cuando llegaron a la puerta principal, se detuvo y se volvió para mirarla con una sonrisa escalofriante, una advertencia silenciosa que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta y la liberó al mundo más allá. Lena no dudó, salió, su corazón se aceleró, su mente dio vueltas mientras tomaba su primera bocanada de aire fresco en días. No miró hacia atrás, no se permitió procesar el alivio que amenazaba con abrumarla. En cambio, se concentró en poner un pie delante del otro, en alejarse lo más posible de esa casa. Mientras caminaba, sus pasos se hicieron más fuertes, su resolución se endureció con cada momento que pasaba. Ella sabía lo que tenía que hacer, no lo dejaría salirse con la suya, se aseguraría de que el mundo supiera quién era realmente, que enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Lucharía no solo por ella misma, sino por todos los demás que alguna vez habían sido traicionados, engañados o lastimados por alguien en quien habían confiado. Y con ese pensamiento ardiendo en su mente, Lana se dirigió hacia la estación de policía. Su corazón se llenó de una determinación feroz, su espíritu intacto a pesar de los horrores que había soportado. Cuando Lena se acercó a la estación de policía, sintió que su corazón latía con una mezcla de miedo y resolución. No había dejado de moverse desde que dejó la casa del profesor Richard. Su mente era un torbellino de emociones, su cuerpo alimentado por una adrenalina que no se había dado cuenta. Ella había dejado los recuerdos de los últimos días reproduciéndose en su mente como un estribillo inquietante.
un recordatorio de la traición, el miedo y la humillación que había soportado dentro de la estación de policía. Se acercó al escritorio con la voz temblorosa mientras explicaba su terrible experiencia al oficial de turno. Le contó todo, desde la primera vez que el profesor Richards se había ofrecido a ayudarla a estudiar hasta el momento en que había dejado su casa y no se contuvo. Su voz se volvió más firme mientras hablaba, una ira fría impulsaba sus palabras mientras detallaba la manipulación, las amenazas y el confinamiento que había sufrido. El oficial escuchó con una expresión seria, tomó notas y ocasionalmente la miró con una mirada de simpatía después de una larga conversación. La dirigieron a una pequeña sala de interrogatorios donde dos detectives se unieron a ella para continuar el interrogatorio. Le pidieron cada detalle, indagaron en su historia para reunir la mayor cantidad de información posible. Ella respondió cada pregunta con un sentido de propósito, decidida a asegurarse de que entendieran el alcance total de lo que le había sucedido, pero a medida que continuaba el interrogatorio, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Los detectives intercambiaron miradas. Sus preguntas se volvieron más agudas y punzantes. Le preguntaron si tenía alguna prueba de sus afirmaciones, alguna evidencia física que respaldara su historia. El corazón de Lena se hundió cuando se dio cuenta de las implicaciones de sus palabras. No tenía pruebas, ni fotografías, ni grabaciones, nada que pudiera verificar lo que había pasado. Todo lo que tenía eran sus recuerdos. Su propio testimonio contra la palabra de un respetado profesor. Las expresiones de los detectives se volvieron más frías cuando la interrogaron. Su simpatía se desvaneció cuando la duda tomó su lugar. Le preguntaron si había estado bebiendo, si había tomado alguna droga, si había alguna posibilidad de que hubiera malinterpretado las intenciones del profesor Richard. Cada pregunta se sentía como una bofetada en la cara, un recordatorio de la batalla cuesta arriba que estaba enfrentando. La confianza que había depositado en el sistema en la idea de la justicia vaciló cuando vio el escepticismo en sus ojos. Finalmente, le informaron que investigarían sus afirmaciones, pero su tono sugería que no estaban convencidos. Le advirtieron sobre las consecuencias de presentar un informe falso, una amenaza amenazante que le envió un escalofrío por todo el cuerpo. Se fue. La estación de policía, con el corazón apesadumbrado, el peso de la incredulidad presionándola, había hecho todo lo posible para buscar justicia, pero el sistema parecía decidido a hacer la vista gorda para proteger a los que estaban en el poder a expensas de los vulnerables. A medida que pasaban los días, Lena luchaba por aceptar lo que había sucedido. Regresó a sus clases con la esperanza de que la rutina la ayudara a recuperar algo de sentido de normalidad, pero el campus se sentía diferente ahora. Más frío, más hostil. Los otros estudiantes continuaron ignorándola, sus miradas llenas de juicio y desdén, como si sintieran su vulnerabilidad y disfrutaran de su sufrimiento. El profesor Richards permaneció en su posición imperturbable ante sus acusaciones, lo vio en los pasillos, su expresión tranquila y serena, su reputación intachable. Continuó. Como si nada hubiera pasado, como si su sufrimiento hubiera sido un mero inconveniente, un obstáculo menor que él había superado fácilmente. Verlo la llenaba de una amargura que no podía expresar, una rabia que hervía a fuego lento bajo la superficie, esperando estallar. Trató de concentrarse en sus estudios para superar el dolor y continuar con su educación, pero el trauma de su experiencia persistía, un recordatorio constante de la traición que había sufrido. Sus calificaciones comenzaron a deslizarse. Su concentración, destrozada por los recuerdos que la perseguían, se encontró alejándose de las interacciones sociales, aislándose aún más mientras luchaba por darle sentido a sus sentimientos. Los días se difuminaban, cada uno un doloroso recordatorio de la injusticia que había soportado. Dejó de asistir a clases, incapaz de enfrentar las escaleras juzgadoras, y susurraba rumores que parecían seguirla a donde quiera que iba. Sus sueños de éxito, de construir una vida mejor, se sentían distantes inalcanzables, como si pertenecieran a otra persona, una persona que ya no reconocía. En su aislamiento, los pensamientos de Lena se volvieron más oscuros, su espíritu aplastado por el peso de la traición y la desesperanza. Trató de encontrar consuelo y pequeñas distracciones, pero nada podía borrar los recuerdos. El dolor persistente que la carcomía desde dentro se encontró en una espiral de ira y tristeza, consumiéndola, dejándola hueca y entumecida. Finalmente cayó en un ciclo de autodestrucción. Buscando cualquier cosa que pudiera adormecer el dolor, incluso si solo fuera por un momento, comenzó a experimentar con sustancias. Un intento desesperado de escapar de la realidad que se había vuelto demasiado dolorosa de soportar. Cada día se desdibujaba en el siguiente. Su vida era una neblina de distracciones fugaces y alivio temporal. Los sueños que una vez habían alimentado sus ambiciones se desvanecieron, reemplazados por una aceptación oblicua de sus circunstancias. La persona que una vez había sido, la estudiante esperanzada con sueños de un futuro brillante, se sentía como un recuerdo lejano. Lena se había convertido en una sombra de sí misma, perdida en la oscuridad que la había consumido, y mientras miraba a su alrededor, los restos de su vida, los sueños destrozados y las promesas rotas, sabía que nada volvería a ser lo mismo.
Esta historia nos recuerda lo importante que es hablar y seguir luchando incluso en los momentos más oscuros. Comparte este video con cualquier persona que pueda necesitar apoyo o que se enfrente a una injusticia, deja un comentario con tus pensamientos o los tuyos propios. Experiencias para que podamos crear un espacio para voces que merecen ser escuchadas. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos y escuchar más historias que amplifican voces y ayudan a otros a encontrar las suyas.